Aquí el doctor Borja Bandera, bienvenido a un nuevo vídeo. Vas corriendo tu media maratón, vas por el kilómetro 19 y de repente... dolor muscular, se te sube un músculo, tienes un calambre muscular. Este fenómeno, que cualquier deportista ha vivido al menos una vez en la vida, es muy frecuente, pero también muy poco entendido y muy molesto. En la mayoría de casos se va a resolver de forma espontánea en minutos y no te va a producir ningún tipo de problema, quizás un leve dolor residual, pero sí puede chocar de frente con tus objetivos deportivos y evitar que termines esa carrera, esa prueba. Por lo tanto, hoy vamos a ver qué son los calambres musculares, a qué se deben, por qué ocurren, qué factores de riesgo aumentan las probabilidades de que tengas calambres, cómo podemos prevenirlos para minimizar esas probabilidades de que ocurran y sobre todo cómo podemos solucionarlos una vez que te ha ocurrido, porque te ocurrirán si eres deportista, incluso si no eres deportista te pueden ocurrir y tenemos que saber cómo solucionarlos. Por lo tanto, calambres musculares, como digo, algo súper frecuente. Todavía recuerdo cuando a Rafael Nadal tuvo en directo en una entrevista hablando pues con los entrevistadores, de repente pues, tuvo un calambre, ¿no? Y se hizo muy viral aquel evento. Pues es que es muy frecuente, cualquier deportista ha sufrido y lo va a sufrir una y otra vez en su vida. Así que, ¿qué podemos aprender de los calambres musculares, de esa contracción muscular intensa y dolorosa que nos fuerza a parar? Lo primero que tenemos que saber son la prevalencia, es decir, ¿cómo de frecuente es un calambre? En deportistas es hiperfrecuente. Tenemos estudios como este en una muestra de 2.600 triatletas, es más frecuente en deportistas de endurance, y el 60% tenía recurrentemente calambres musculares, el 67%, perdón, casi un 70%. Es decir, en deportistas de endurance, de resistencia, es de lo más frecuente, no tanto así en deportistas de fuerza. Y ahora entenderéis el por qué ocurre más en deportistas de endurance. Bien, hay tres tipos diferentes de calambres. Se pueden categorizar en calambres parafisiológicos, que son aquellos que ocurren en situaciones normales, benignas, como puede ser el ejercicio físico o el embarazo. Después tenemos calambres que se conocen como idiopáticos, que es otra forma de decir que no tenemos ni idea de por qué ocurren. Y tenemos los calambres que quizás son los más preocupantes de todos, de los que vamos a hablar hoy, que son los calambres secundarios, que estos sí pueden ocurrir de forma, como su nombre dice, secundaria a otro problema de salud que puede ser más o menos grave. Es decir, serían un síntoma de un problema mayor que está detrás. Visto los tipos, vamos a ver qué factores de riesgo existen, o al menos los conocidos, porque como digo, los calambres son un tema muy poco estudiado. Hay factores intrínsecos, como casi siempre, por ejemplo, la edad, ¿no? La edad sería uno de ellos. A mayor edad, pues más riesgo de tener calambres. Pero factores ambientales, importantísimos, calor y humedad. A mayor temperatura y mayor humedad, mayor riesgo de tener calambres. El factor de riesgo más prevalente y más importante es este: ejercicio de naturaleza repetitiva y extenuante. Y ahora entenderemos en el por qué ocurre, ¿no? En las causas, por qué ese ejercicio más dado a los deportes de endurance, movimientos repetitivos que se suceden siempre igual durante un tiempo muy prolongado, generan estos calambres, ¿no? El embarazo es una situación que también favorece los calambres, la deshidratación, enfermedades neuromusculares como pueden ser neuropatías o el Parkinson también cursa a veces con calambres, trastornos del metabolismo como un hipotiroidismo no tratado o no correctamente tratado, o la diabetes mal controlada también suelen cursar con calambres. Todo aquello que desestabilice el ambiente metabólico de la célula puede generar calambres. Enfermedades sistémicas como la enfermedad renal crónica o hepatopatías, cirrosis, y fármacos como diuréticos, como corticoides, como betabloqueantes, como estatinas, como antihipertensivos. Muchos tipos de fármacos pueden generar calambres por desestabilizar ese medio interno de forma abrupta. Vamos a entender ahora un poquito más la fisiopatología. ¿Por qué ocurren los calambres? Y la verdad es que no lo sabemos porque estudiar un calambre no es fácil.
no es fácil. Se pueden inducir calambres en condiciones de laboratorio haciendo determinadas cosas, pero estudiar en vida real calambres, por su naturaleza impredecible, no sabemos cuándo van a ocurrir, y además no podemos establecer un modelo en el que sí o sí una persona vaya a tener calambres. Por esas razones es muy difícil tener evidencia sólida de por qué ocurre un calambre, ¿no? Entonces, hay dos hipótesis fundamentales. La hipótesis primera nos dice que es el balance hidroelectrolítico alterado el que produce el calambre, y es la hipótesis clásica. Es decir, deshidratación y sobre todo alteraciones en los electrolitos y fundamentalmente en el sodio, por arriba o por debajo, es decir, oscilaciones en los electrolitos abruptas generarían pues el calambre, la contracción muscular sostenida, dolorosa y la incapacidad para la relajación muscular durante un periodo de tiempo. Esto es parcialmente cierto. Es cierto que en situaciones de deshidratación, en situaciones de baja reposición de sodio, en situaciones, como hemos dicho, de mucho calor y humedad y en pruebas muy prolongadas, pues hay más prevalencia de calambres. Pero no es cierta al 100%, porque también hay deportistas que no tienen ninguna pérdida o tienen una escasa pérdida hídrica y que tienen una adecuada reposición de sodio y que entrenan o compiten en ambientes fríos o nada calurosos y también tienen calambres. Entonces la hipótesis 1, la primera, se nos queda coja. No explica todos los calambres. Dicho esto, pues hay que considerarla. ¿Qué era un electrolito? Un electrolito es un mineral que disuelto en agua adquiere una carga eléctrica positiva o negativa, se convierte en un catión o en un anión, y esto sirve para transmitir señales nerviosas y para ejercer diferentes funciones biológicas importantísimas en el cuerpo humano. ¿De acuerdo? Entonces, los electrolitos son importantes, por supuesto, y hay que tenerlos en cuenta. Sodio, potasio, magnesio, cloro, todos ellos son clave y su alteración puede desencadenar calambres, como estamos viendo aquí. Si queréis, hablamos más en profundidad de electrolitos en otro vídeo. Pero básicamente, y ahora veremos las estrategias de prevención, el evitar una deshidratación muy agresiva y el reponer sobre todo sodio cuando las pérdidas son suficientes, prevendrían la aparición de calambres o los retrasarían en el tiempo. Y esta es una de las razones principales por las que las bebidas isotónicas deportivas pues aportan agua y electrolitos, y por eso son isotónicas. El aportar únicamente agua sin aportar electrolitos pues sería un factor de riesgo para la aparición de calambres en determinadas pruebas. Si vas a correr 3 kilómetros, no. Si vas a correr 21 o 30 o 40, probablemente sí. Entonces, ¿hay que reponer electrolitos? Sí. ¿Hay que reponer agua? Sí. Después te daré algunos consejos porque reponer demasiado agua o demasiados electrolitos puede tener el efecto justo opuesto. Bien, la segunda hipótesis, que como digo, la primera se queda un poco coja, es la hipótesis del control neuromuscular alterado. Te decía, hay deportistas pues, que compiten a temperaturas de 3 grados y no tienen pérdidas de perspiración profusas, es decir, no sudan mucho, compiten en climas totalmente fríos y tienen también calambres, ¿no? Sin tener necesariamente un balance hidroelectrolítico alterado o muy alterado. Entonces, debe haber algo más, y ese algo más es una alteración en el control neuromuscular. Lo que ocurre en el calambre es que el músculo pierde la capacidad de relajarse adecuadamente y existe una hiperexcitabilidad de la neurona motora o de la motoneurona. Esto va asociado a una disminución en la inhibición que ejerce el llamado órgano de Golgi, un nombre muy bonito, te lo dejo por aquí en imágenes, este es el órgano de Golgi. Entonces ese reflejo inhibitorio generado por el órgano de Golgi está como aplacado en el calambre, y de hecho ocurre algo bastante interesante de observar, y es que el estrés y la ansiedad precompetición favorecen la aparición de calambres, es decir, el sistema nervioso está sobreexcitado y fatigado cuando aparece el calambre. Sería un factor de riesgo para que apareciese el calambre. Por lo tanto, por un lado tenemos un sistema nervioso hiperexcitado que tiene dificultades para mandar una señal de inhibición y de relajación muscular al músculo. Por otro lado tenemos una alteración del medio interno donde hay un balance hídrico y electrolítico alterado. Esas son las dos causas principales.
Ahora vamos a ver lo que te interesa, la parte práctica del vídeo, que es la prevención. ¿Cómo puedo evitar que tenga calambre en la siguiente prueba deportiva, en el siguiente entrenamiento? Son muy incómodos, a veces son muy dolorosos. Si habéis tenido calambres, sabéis que incluso después se te puede quedar durante días el músculo dolorido, ¿no? Bien, lo primero es evitar una rehidratación muy agresiva. ¿Hay que rehidratarse? Evidentemente, esto es obvio. Hay que reponer líquidos que se pierden con la actividad deportiva, siempre. Pero no hay que rehidratarse. En cualquier prueba deportiva vamos a tener una pérdida de peso que puede oscilar entre el 1, 2 o 3% del peso corporal. Y esto es totalmente normal. Lo que nunca debemos es terminar la prueba con más peso del peso que teníamos cuando la empezamos, ¿no? Y esto se ve y esto ocurre cuando hay una rehidratación muy agresiva, especialmente una rehidratación muy agresiva únicamente con agua y sin tomar electrolitos. Aquí es donde puede caer los niveles, por ejemplo, de sodio y ocurrir una hiponatremia, que cuando es leve pues no suele dar mayor problema, sí puede favorecer los calambres, pero cuando es grave puede ocasionar el coma y la muerte, y de hecho se han dado muertes por hiponatremia dilucional en atletas de ultra endurance que se han rehidratado de forma masiva, muy por encima de sus necesidades, con únicamente agua, y han generado una hiponatremia que al final pues tiene efectos devastadores. El segundo consejo sería hacer una adecuada reposición de sodio, y esto al final es más difícil de hacer que de decir. ¿Por qué? Porque las pérdidas de sodio, que fundamentalmente en el deportista se dan por el sudor, son muy variables persona a persona. Y hay personas que pueden perder hasta 10 veces más sodio que otras, es decir, hay una variabilidad enorme, ¿no? Igual ocurre con el sudor, hay personas que pueden sudar hasta 10 veces más que otras, y esto está condicionado pues por la genética, entre otras cosas. Por lo tanto, sí que existen técnicas de medición más objetivas que se destinan normalmente a deportistas pues ya semiprofesionales o profesionales, como los parches de medición de sodio, que te dicen si pierdes más o menos sodio y qué cantidad estimada de sodio por litro de sudor y por hora pues vas perdiendo, ¿no? Esto es útil, pero también podemos abordar, si eres un deportista pues amateur, pues como yo mismo, pues una estrategia más empírica en el que en pruebas de endurance y ya por encima de los 60-90 minutos de duración, ojo, no hay que reponer sodio si vas a entrenar 20 minutos. En este tipo de pruebas podemos añadir unos 400 miligramos de sodio extra a cada litro de agua, y esto es muy sencillo, es añadir 1 gramo de sal de mesa a cada litro de agua para cubrir esa reposición de sodio, ¿de acuerdo? Y con esto tendríamos más que suficiente. Ojo con las saunas, que sería otra precaución en cuanto a prevención, porque en las saunas se pierden muchos electrolitos por el sudor. De hecho, se puede perder hasta el 15 al 30% de magnesio diario que ingieres con la dieta mediante el sudor en una sauna, si eres usuario diario y recurrente de sauna. Pierdes de sodio, evidentemente, pierdes magnesio, pierdes potasio, pierdes electrolitos por el sudor, que después tendrás que reponerlos y tendrás que tener en cuenta esa pérdida extra. Cuarto punto. Dieta, una dieta con alta densidad nutricional. Esa reposición de electrolitos tan importantes debería venir de la dieta, y al final siempre hablamos de esto. El magnesio está en las hojas verdes, en las legumbres, en los frutos secos, cereales integrales. El potasio lo tienes en muchas frutas como plátano, también en las hojas verdes. Sal, no hace falta realmente, si sigues una dieta occidental, seguro que no tienes un defecto de sal, porque consumimos mucha sal por lo general. Deportistas que siguen dietas ultra sanas y que comen 100% comida real y que nunca se salen de eso, ojo, porque sí que tienen que tener en mente el consumo de sal. Pues porque hablo de deportistas que toman una dieta súper limpia, no comen nada de pan, no comen ningún ultraprocesado, no echan sal a las comidas, y son precisamente aquellos que tienen mayor necesidad de reposición de sodio por las pérdidas por el sudor, sobre todo deportistas de endurance. Así que, dependiendo de tu perfil de persona, dependiendo de tu dieta, pues tendrás que prestar más atención a esto, ¿de acuerdo? Pero al final, esos electrolitos tienen que venir fundamentalmente de la dieta, no de bebidas isotónicas con nombres comerciales. Esos son un recurso que se pueden y deben utilizar en pruebas deportivas y en competición, pero en tu día a día la dieta tiene que aportar esos minerales. Ahora vendría el quinto, que es la progresividad en el entrenamiento. Hemos dicho que el componente de fatiga neural es clave en la generación de calambres. Si nunca has corrido una media maratón
has llegado únicamente a 10 kilómetros y de repente un día te da por hacerla, vas a tener calambres casi con total probabilidad en los últimos kilómetros, porque tu sistema nervioso no está aclimatado a ese nivel de fatiga, de movimientos extenuantes y repetitivos. Por lo tanto, progresividad en el entrenamiento. La primera vez que hagas tu primera maratón, vas a tener calambres casi con total seguridad. Si no los tienes durante la prueba, probablemente los tengas al terminar, cuando te sientes, te estires o te sientes en el coche y se te coja el isquiotibial, ¿no? Es muy frecuente esto. Pero cuando hayas hecho 4, 5, 6 maratones, probablemente esta incidencia de calambres se reduzca muchísimo. Progresividad. Después, el famoso jugo de pepinillos. ¿El jugo de pepinillos sirve de algo? Sí sirve de algo, pero realmente su evidencia es más empírica que otra cosa. Además, es muy interesante el saber el por qué sirve. El jugo de pepinillos o el ácido del vinagre que contiene el jugo de pepinillos activa lo que se llaman reflejos faríngeos neuroinhibidores, mediados por receptores llamados receptores TPR, que están en la boca y en la orofaringe, y que inhiben de alguna forma el sistema nervioso y ayudan a solventar los calambres o a prevenirlos. Pero no solo el jugo de pepinillo, sino que también sustancias como la canela, la capsaicina, el picante o el jengibre también ayudarían en la misma dirección. Vitaminas del grupo B, por su papel en el metabolismo energético neuronal, también serían interesantes, aunque una vez más es evidencia empírica en la prevención de calambres. Como veis, realmente hay muy poca evidencia de peso, sólida, contundente en este tema. La taurina se ha estudiado en pacientes hepatópatas con calambres recurrentes, con buenos resultados, en dosis de 2 gramos al día. Si queréis un vídeo sobre la taurina, dejádmela en comentarios. Y el magnesio es el clásico mineral que se aporta de forma empírica para la prevención de calambres recurrentes en dosis de 300 a 400 miligramos de magnesio elemental. Solo hay que tener una precaución. Esa precaución es cuidado en pacientes con insuficiencia renal crónica, sobre todo avanzada, porque el magnesio se elimina por los riñones. Si los riñones no funcionan bien, el magnesio no se elimina bien y puede haber problemas de sobredosificación que son serios. Entonces, en personas sanas con función renal normal, poco problema. En personas con función renal comprometida puede haber problema. Y esto es, en cuanto a la prevención, prácticamente todo lo que sabemos, que no es mucho, en cuanto a calambres. Aún así, haciendo todo esto muy bien, vas a tener algún calambre. Por lo tanto, habrá que conocer cómo puedo solventar lo antes posible ese calambre, porque es muy doloroso, porque interrumpe tu rendimiento deportivo, porque duele, porque es molesto y porque pues nadie le agrada tener calambres, básicamente. Entonces, lo primero que tienes que hacer es un estiramiento pasivo de la musculatura, ¿de acuerdo? Si se te ha cogido, es la forma popular de decir, si se te ha cogido, se te ha subido el gemelo, el gastrocnemio, pues lo que tienes que hacer es el cabrón. Pues lo que tienes que hacer es una flexión dorsal del pie y estirar pasivamente ese gemelo. Lo mismo con el cuádriceps, con los isquiotibiales. A mí a veces se me cogen los abdominales, que también es muy doloroso, pues generas un estiramiento pasivo de la musculatura que sea que se te ha agarrotado, que se te ha contracturado, que ha tenido el calambre. Pero también la contracción de la musculatura antagonista por el principio de inhibición recíproca. Cuando contraemos la musculatura antagonista, por ejemplo, si otra vez más se te sube el gemelo y contraes el tibial anterior, el gemelo lo que hace es una flexión plantar del pie, ¿no? Y el tibial anterior hace lo contrario, hace una flexión dorsal del pie, pues si contraes el tibial anterior va a inhibirse la musculatura que se te ha contraído, que se te ha contracturado, que ha tenido el calambre, y vas a solucionarla de forma más rápida. Sostén esa contracción de la musculatura antagonista. Si has tenido un calambre en los isquiotibiales, contrae fuertemente el cuádriceps mientras tienes la rodilla extendida. Si se te ha subido, si has tenido un calambre en el cuádriceps, pues contrae el isquiotibial mientras estiras el cuádriceps. Al final, contracción de la musculatura antagonista, estiramiento pasivo de la musculatura afectada. El masaje y la compresión de la musculatura afectada también pueden aliviar el dolor en el momento del calambre, y durante el calambre el calor también puede aliviar, y el frío posteriormente, porque se queda una sensación
dolorosa en los momentos, horas, incluso a veces días posteriormente al calambre, que puede ser aliviada con el efecto antiinflamatorio del frío, ¿de acuerdo? Por lo tanto, estiramiento pasivo, contracción de la musculatura antagonista, masaje y compresión local, calor durante y frío post. Y último mensaje del vídeo, súper importante: si tienes calambres esporádicos asociados a la práctica deportiva, lo normal es que sean calambres totalmente benignos causados por lo que hemos explicado hoy. Si lo que tienes realmente son calambres muy recurrentes que ocurren en contextos extradeportivos o que ocurren por la noche o que ocurren en momentos del día donde no tendrían por qué ocurrir o no hay una causa aparente, en ese caso de calambres frecuentes, hazte una evaluación clínica. Tendrás que hacerte una analítica con función renal, con función hepática, con electrolitos, con glucosa, con hormonas tiroideas, con un montón de parámetros que pueden valorar problemas subyacentes que a su vez, secundariamente, pueden generar calambres y que pueden ser importantes, ¿de acuerdo? Así que, chicos, ya sabes un poco más sobre calambres musculares, por qué ocurren, qué factores de riesgo existen, qué tipos hay, cómo prevenirlos y cuáles son su solución en el momento. Espero que esta información te sea de utilidad. Si así lo es, compártela con familiares y amigos. Déjame en comentarios qué otros temas te gustaría que tratásemos en Pizarra. Un fuerte abrazo, gracias por tu atención, gracias por tu suscripción al canal. Nos vemos en el siguiente. A seguir empoderando.